Y voy a unirme desde acá. Bueno, chicas, entonces el primer punto que vamos a desarrollar el día de hoy bueno, vamos a trabajar, vamos a calcular entonces el valor de X en la expresión el logaritmo en base 1/2 de X es igual a 3. ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí, chicas? Entonces, para realizar esta operación, nosotros decimos que 1/2 elevado a la 3 es igual a X. Entonces, si el logaritmo de 1/2 es, en base a 1/2 de X es igual a 3, implica que X sea igual a 1/2 elevado a la 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1/8. ¿Cuál es la respuesta según el libro, chicas? Chicas, ¿cuál es la respuesta según el libro? Yo no tengo el libro. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, según el libro, la respuesta correcta es el literal C. Es decir, que si yo tengo un logaritmo en base 1/2 de X y es igual a 3, quiere decir que 1/2 elevado a la 3 es igual a X. Por lo tanto, X va a ser igual a 1/8. Bueno, chicas, vamos a realizar otro ejercicio. Es el ejercicio número 2 del repaso. Si el logaritmo, cuando los logaritmos no tienen base, el logaritmo en base 10. De 3 va a ser igual a y que el logaritmo en base 10 de 5 es igual a B. Nos piden encontrar el logaritmo en base de 10 de 150 en función de A y de B. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el logaritmo en función de A y de B? Bueno, nosotros sabemos lo siguiente, queridos estudiantes, es que el logaritmo de 150 lo podemos dejar como el logaritmo de 3 por 5 por 10. Y esto va a ser igual al logaritmo en base 3 más el logaritmo en base 5 más el logaritmo en base 10. Ahora, el logaritmo en base 3 es igual a más el logaritmo en base 10 de 5, que es igual a B. El logaritmo en base 10 de 10 siempre va a ser 1. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Esa es la respuesta del segundo ejercicio. Esa es la respuesta del segundo ejercicio. Bueno. ¿Listo? ¿Queda claro, chicas? ¿Esto es un ejercicio de unicidad? Sí, ese es el segundo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el segundo ejercicio? Bueno, en primer lugar nosotros definimos que el logaritmo en base 10 de 3 es igual a A.
El logaritmo en base 10 de 5, pues es igual a b. El logaritmo en base 10 de 150, ¿a qué va a ser igual? Yo para obtener 150 puedo dividirlo entre 3 y esto me da 50. Puedo dividirlo entre 5, esto es una descomposición y me da 10. Si yo tengo un logaritmo de una base, de un número que es igual a la base, ese logaritmo siempre va a ser 1. Entonces, el logaritmo en base 10 siempre nos va a dar 1. Entonces, el logaritmo en base 3 es A, el logaritmo en base 10 de 5 es B, y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, la función nos va a quedar A más B más 1. Bueno, Ani, Norma, ¿existe alguna duda de pronto? No, misita. Ok, ¿pueden por favor anotar eso en su cuaderno? Sí, mis un ratito voy a dejarlo ahí para anotarlo. Anotan en su cuaderno y al terminar la clase me envían, por favor. Mis, ahí es de acá donde está el logaritmo de 3, es más, ¿no, mis? Sí, es 3 más. más 5 más. Es el Ahí logaritmo casi en me base confundo. 10 más el logaritmo en base 10 de 5 más el logaritmo en base 10 de 10. Ay, casi me confundo con multiplicación, la X, la más, digo. Y entonces familiar. Es que solución. Perdón. No. Qué pena. A ver, mis. Listo, Ani. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio que es el número 3. ¿Compramos más bonitas, más pequeñitas? El número 3 nos dice lo siguiente. Vamos a encontrar el valor de E. Bueno, el valor de E nos dice lo siguiente. Entonces, es el logaritmo en base 2 por el logaritmo en base 4 por el logaritmo en base 8 de 4096. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la descomposición de 4096. Dividido entre 2 nos va a dar 2, 0 nos va a dar 4, nos va a dar 8. Dividido entre 2 nos va a dar 1, 0, 24. Dividido entre 2 nos va a dar 5, 12. Dividido entre 2 nos va a dar esto 2, 11 sería 5, 6. Dividido entre 2 va a dar 1, 2, 8. Dividido entre 2 va a dar 64. Dividido entre 2, 32.
16. 8. Dividido entre 2, pues nos da 8 dividido entre 2. 4. Entre 2, 1. Bueno, entonces 1. 1. Tenemos aquí 2. Tenemos aquí 3. Tenemos aquí 4. ¿Por qué lo agrupamos en términos de 3? Porque 2 por 2 por 2 nos da 8. Esto nos da 8. Y esto nos va a dar 8. Esto quiere decir que 4096 es igual a 8 a la 4. Entonces, el logaritmo en base 8 de 4096 va a ser igual a 4. Esto quiere decir que esta expresión va de la siguiente forma. El logaritmo del logaritmo es 4 de 4. El logaritmo en base 4 de 4 va a ser igual a 1. Y aquí pues vamos a tener que el logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0. El logaritmo de cualquier potencia, el logaritmo de cualquier base del número 1 siempre va a ser igual a 0. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Entonces, pues esta es la respuesta para el ejercicio número 3. Por favor, copiarle en su cuaderno. Con todas estas descomposición vamos a hacerla. Esa descomposición nosotros, ¿cuándo la podemos utilizar? Cuando las bases no los digan. Por ejemplo, esa base de 8, nosotros la podemos descomponer en bases de 2 para obtener para obtener potencias, ¿no? Entonces, podemos hacer la descomposición para obtener potencias. La copiamos, la descomposición. Sí, por favor, cópenla para que la tengan presente, ¿no? La potencia del 2 es una de las más importantes a nivel tecnológico. En las partes de los sistemas y en la parte de inteligencia artificial utilizamos bastante las potencias en base 2. ¿Por qué? Porque de la potencia en base 2 nosotros utilizamos los conceptos de 1 y 0. Son dos respuestas, ¿cierto? Todos los procesos que nosotros realizamos a nivel de inteligencia, que quiere decir que involucran un procedimiento desde el hecho de levantar un lapicero, un lápiz o de hablar algo, tiene que ver con unas decisiones internas que genera nuestro cerebro. ¿Cuáles son esas decisiones? Lo levanto un paso a la izquierda, un paso a la derecha, sí y no. Lo levanto sí o no. Lo agarro sí o no. Esto rayo sí o no. Todas esas decisiones se componen en otras decisiones un poquito más pequeñitas. Ese es el conjunto de las respuestas que está dentro del grupo del número 2, que es el sistema binario. Un bombillo prendido para sí, un bombillo apagado para no. Y es la base de la inteligencia artificial, de la electrónica, que es algo que yo estudio y que me gusta bastante. También sirve para muchos sistemas, como son los robots, la construcción de las máquinas o el uso de los equipos que llevamos en vida. Entonces la podemos tener muy presente porque es muy útil. Y bueno, aquí ya tenemos este ejercicio, el número 3. Ahora pues vamos a empezar a realizar las preguntas para que podamos tener una nota del mes de diciembre. Bueno, chicos,
Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a comenzar con Samir. Vamos a preguntar cómo se soluciona este ejercicio y en ese momento daré la respuesta de su nota final. Así como hicimos en la mañana con RM, ¿vale? Tenemos aquí el logaritmo en base 3 de x más el logaritmo en base 9. Base logaritmo en base 3 de 9x va a ser igual a 4. Como tiene la misma base, nosotros podemos decir que el logaritmo en base 3 de 9 x al cuadrado va a ser igual a 4. ¿Esto qué quiere decir? Samir, utilizando la propiedad fundamental de los logaritmos, ¿cómo podemos expresar esta situación? ¿Cuál sería el siguiente paso para encontrar la x, Samir? Ok, recordemos que un logaritmo, esta base elevada por este exponente nos da el valor de acá. Entonces decimos que 3 elevado a la 4 va a ser igual a 9x al cuadrado. Vamos a extraer la raíz cuadrada aquí y vamos a extraer la raíz cuadrada acá. Entonces aquí tenemos que 3 a la 2 va a ser igual a 3x. Por lo tanto, 3 a la 2 sobre 3 va a ser igual a x. Por lo tanto, x va a ser igual a 3. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Queda claro este ejercicio o existe alguna duda? Ani, Samir, Norma, ¿existe alguna duda? No, Miss. Ok, bueno. Vamos a seguir preguntando. No, Miss. Ok, perfecto. Como no existen dudas, entonces vamos a hacer otro ejercicio y vamos a preguntar. Nos piden reducir el siguiente logaritmo. Bueno, aquí van a haber preguntas para todos, ¿vale? El logaritmo en base 2 de 16 por el logaritmo en base 24 de 3 por el logaritmo en base 4 de 2 por el logaritmo. Bueno, esto de aquí, pues vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? El logaritmo en base 2 de 16 por el logaritmo en base 24 de 3 por el logaritmo en base 4 de 2 por el logaritmo en base 3 de 24. Bueno, tenemos que buscar un número que multiplique elevado, un número que al elevar 2 a ese número nos dé 16 y ese número es 4. Por un número que al elevarnos nos dé 3. Entonces, logaritmo en base 24 nos va a dar 3. ¿Listo? No lo sabemos aún. Por un número que al elevar 4 a ese número nos dé 2. Eso es un medio. Porque 4 elevado a un medio nos da 2. Por el logaritmo en base 3 de 24.
Vamos a reajustar estos valores y vamos a tener aquí 4 por 1/2 por el logaritmo en base 24 de 3 por el logaritmo en base 3 por el logaritmo en base 3 de 24. ¿Listo? Si tenemos aquí este 3 con este 3, lo podemos simplificar y vamos a obtener 4 por 1/2 nos da 2. El logaritmo en base 24 de 24. Y esto nos va a dar 1. Entonces, esto va a ser igual solamente a 2. Bueno, esta va a ser la solución de ese ejercicio. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 nos dice que el logaritmo en base de x de 16 sobre 81 va a ser igual a 4. ¿Listo? Bueno, aquí podemos utilizar una propiedad de los logaritmos. Ani, ¿qué propiedad de los logaritmos podemos utilizar? Ani, ¿qué propiedad de logaritmos podemos utilizar? La cadena. No, en este caso podemos utilizar el de cocientes. El logaritmo en base x de 16. No. Aquí simplemente utilizamos pues la propiedad fundamental que nos dice que x a la 4 va a ser igual a 16 sobre 81. Aquí pues vamos a sacar la raíz cuarta y aquí vamos a sacar la raíz cuarta. La raíz cuarta de x a la 4 es x. La raíz cuarta de 16 es 2 y la de 81 3. Y pues ese va a ser el resultado de nuestra expresión, ¿no? 2/3. Ese va a ser el resultado de la número 6. Bueno, entonces. Listo, chicos. El siguiente ejercicio ustedes lo van a intentar hacer. Lo van a intentar ustedes hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El número 7. El número 7 nos dice así. El logaritmo en base 3 de x más 3 al cuadrado es igual a 4. Bueno, ¿qué propiedad podemos utilizar aquí, Samir? Es muy parecida a la propiedad que utilizamos antes. Samir, ¿qué
propiedad podemos utilizar ahí o cómo podemos organizar esta expresión para obtener la X? ¿Sí me escuchas, Samir? Samir, ¿me escuchas? Samir, ¿me escuchas? Vamos a escribirle a Samir a ver si me puede escuchar. Samir, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Samir? Norma, ¿me escuchas? Ah, ok. Samir, ¿cómo podemos generar la expresión para resolver este ejercicio? La puedes escribir si gustas por texto, si no puedes hablar. O Ani, ¿cómo podemos escribir la expresión para obtener la X? Recordemos que la base es igual a elevada al resultado, 3 elevado a la 4. ¿A qué va a ser igual? Ani, Samir, Norma, ¿a qué es igual 3 elevado a la 4? 81 X más 3 más 3. elevado al cuadrado. ¿Listo, chicos? Esta es la propiedad fundamental y es la que estamos estudiando el día de hoy. Bueno. 81 es igual a X al cuadrado menos 6 veces X más 9. Este 9 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar y vamos a tener acá, este 81 que está acá pasa a restar y vamos a tener que X al cuadrado menos 6X menos 72 es igual a 0. Aquí pues podemos utilizar la fórmula del estudiante o podemos utilizar la fórmula del estudiante o podemos utilizar la factorización por aspas. La factorización por aspas. Entonces, dos números que multiplicados den menos 72 y sumados den menos 6. Esos números son 6 y 12. Entonces, X6 y X12. Más 6 menos 12. Menos 12. Entonces, aquí vamos a tener que X va a ser igual a menos 6 y X va a ser igual a 12. Por lo tanto, X es igual a menos 6 y X es igual a 12. ¿Listo, chicos? Pues, entonces, como los números que tenemos aquí dentro del logaritmo no pueden ser negativos, la respuesta va a ser igual a X a 12. Bueno. Entonces, chicos, ese es el ejercicio número 7. Vamos a continuar con el ejercicio 8. El ejercicio número 8 nos dice lo siguiente. El ejercicio número 8 nos dice, si el logaritmo en base 3
x de 2 es igual a x y el logaritmo en base 3 de 4 el logaritmo en base 4 es igual a y, el logaritmo en base 3 de 5 es igual a z, entonces vamos a encontrar el valor de el logaritmo en base 3, el logaritmo en base 3 de 8 sobre 5. Y esto va a ser igual. Nosotros sabemos que el logaritmo en base 3 de 4 por 2 sobre 5. Esto va a ser igual al logaritmo en base 3 de 4 más el logaritmo en base 3 de 2 menos el logaritmo en base 3 de 5. Por lo tanto, vamos a tener x más y menos z. Y esa pues va a ser la respuesta del ejercicio número 8. Bueno, esto es todos los ejercicios por el día de hoy. No vamos a realizar ni los ejercicios 9 y 10. Estos ejercicios pues ya quedarán para las personas que no asistieron a clase. Entonces, importante que quiero que quede muy claro es lo siguiente. El logaritmo de una base de una potencia es igual a un exponente. Si y solo si la base elevada a ese exponente es igual a la potencia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes lo tengan muy presente. Bueno, chicos, esto es la clase de hoy. Sé que algunos temas pues no recordaban porque eran clases que habíamos visto hace un tiempito. Pues sin embargo, por la parte